Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de derivada. En el video anterior nosotros vimos la derivada precisamente, pero como la pendiente de la línea tangente a una curva en un punto determinado. Vamos a retomar esa definición el día de hoy y acá vamos a abrir este libro que corresponde a Lord Larson. Es la primera edición con Bruce Edward. Y acá tenemos la definición de derivada. Voy a tomar un pantallazo a esta definición que tenemos justamente acá. Y acá pues está f', se lee de esta manera, es la derivada de la función f' de x, se lee de esa forma. Bueno, hay ciertas características que debe tener f. Por ejemplo, f debe ser continua en el intervalo donde deseamos calcular la derivada. Y x representa pues la variable correspondiente. Y decimos que la función f' de x debe ser igual, sabiendo que esto es la derivada al límite cuando el incremento de la variable tiende a ser 0. De la razón que existe entre la función incrementada menos la función original sobre el incremento de la variable. Si no han visto el video anterior donde se explica la pendiente de la línea tangente, sugiero que lo vean porque ahí se explica en detalle qué es lo que significa la expresión que acabo de leer. Pero sin embargo, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación para entenderla. Si no han visto el video anterior, de todos modos sacamos un ejemplo para entender qué es lo que significa la expresión acá, que esto es la derivada. Pero antes de hacer el ejercicio, tengamos presente que hay diferentes maneras en que podemos simbolizar la derivada, o sea, esa razón de cambio entre el incremento de la función y el incremento de la variable. Nosotros podemos representar la derivada como está escrita acá en la definición, con notación prima, y se lee f' de la función con variable x. Se puede escribir de y de x, que esto significa la función derivada con respecto a x, que es una razón. Acá tenemos y', otra vez la notación prima, o podemos escribir la derivada con respecto a x de la función f de x, o también se utiliza esta nomenclatura. Fíjense que coloco una d mayúscula en la parte inferior con respecto a quien se deriva, y esto representa la función. Son diferentes simbologías para representar la derivada, que es precisamente este límite que se encuentra acá. Veamos un ejemplo donde se aplica pues esa definición, y así tal vez sea un poco más comprensible lo que se encuentra como definición. Veamos la siguiente situación, problema. Ejemplo. Vamos a anotar acá en la parte inferior. Este es nuestro primer ejemplo de la clase del día de hoy. 2 puntos. Entonces dice, calcule la derivada de la función que tenemos justamente acá, f de x igual a x a la 3 más 2x. Se me dice además, utilice la definición de la derivada como se muestra. Bueno, obviamente es un ejemplo de libro, por lo tanto lo está desarrollando el autor. Pero nosotros también lo vamos a hacer. En el video anterior, les explicaba lo siguiente, que si deseamos calcular la derivada, lo primero que vamos a anotar es la función que deseamos derivar. En este caso la voy a llamar función original. En este caso es x a la 3 más 2x. Y luego colocábamos la función que era incrementada. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es la función incrementada? Pues la función incrementada es precisamente colocar x más delta de x, o sea, hacemos una pequeña variación en x que va a ser este delta de x, porque pues esa variación es muy pequeña. La función o esa variable tiende a ser 0, es incremento, perdón. Entonces en este caso sería x más el delta de x, o sea, hay un cambio muy pequeño en la variable que a su vez produce un cambio muy pequeño en la función, más, en este caso pues he reemplazado x por x más delta de x. Estoy colocando lo mismo que está acá en la parte superior o en la función original. Acá tenemos 2x, entonces en vez de x pues escribimos la función, la variable con un pequeño incremento, más delta de x. Es decir, es escribir esto mismo, solo que en vez de x se ha escrito x más delta de x y x más delta de x. Y procedemos a hacer el desarrollo de lo que tenemos acá. Hay que recordar algo, apreciados estudiantes. Si nosotros tenemos esta expresión, que en realidad esto significa tener a más b, factor de a más b, factor de a más b,
existe una forma rápida de hacerlo y es lo que se conoce como un producto notable. Entonces, para hacer este producto de una forma rápida, es decir, que se destaque frente a los demás, es decir, de forma notable, siempre se debe colocar la primera cantidad al cubo. Así se desarrolla este producto notable, más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda cantidad al cuadrado, más la segunda cantidad elevado al cubo. Ese es el resultado si hacemos la multiplicación de a más b por a más b por a más b. Debe de dar la expresión que tenemos justamente acá. Y es un producto notable. Se llama binomio al cubo. ¿Y para qué se ha desarrollado eso? Pues lo vamos a contextualizar a la expresión que tenemos justamente acá. Entonces acá tenemos x más delta de x al cubo. Entonces esto, según lo que tenemos acá como producto notable, esto daría x al cubo más 3 veces x al cuadrado. Voy acá en la expresión por la segunda cantidad, que en este caso sería delta de x, más 3 veces x, estoy anotando esta expresión, por delta de x al cuadrado, ya que delta de x pues vendría a ser b. Este correspondería a y este sería b, y lo estoy contextualizando según el desarrollo que está escrito acá en rojo. Más 3 veces, perdón, ya no es 3 veces, sino simplemente la segunda cantidad, que en este caso es delta de x elevado al cubo. Se ha desarrollado la expresión que tenemos acá, este binomio al cubo, y el resultado es lo que tenemos justamente acá en la parte inferior. Luego dice más, y acá podemos multiplicar este con este y este con este otro. Es decir, el 2 multiplica a los dos términos que están dentro del paréntesis, dando como resultado 2x más 2 delta de x. Fíjense en la expresión que tenemos. Ahora pues vamos a aplicar la definición, ya que tenemos la función que se denomina incrementada y la función que se llama original. Procedemos a aplicar la definición de derivada. ¿Cómo quedaría en este caso la definición de derivada? Entonces vamos a decir que f', ya saben que esto simboliza la derivada de x, f' de x debe ser la función incrementada menos la función original. Y en este caso, ¿cuál sería la función incrementada? Muy bien, la expresión que tenemos justamente acá escrita. Entonces esto debe ser x al cubo, perdón, ahora sí, x al cubo más 3 veces x al cuadrado delta de x. Estoy anotando esta expresión, más 3 veces x delta de x al cuadrado más delta de x al cubo más 2 veces x más 2 veces delta de x. Esa es la función incrementada, y a eso debemos restarle la función que hemos llamado original, y la función original es esta, menos, y la voy a colocar entre paréntesis porque pues los dos términos se van a ver afectados por el signo que tenemos acá. Según la expresión es una resta, entonces esto sería x a la 3 más 2x, y esta expresión pues debe estar sobre delta de x. Y por supuesto hizo falta algo muy importante, perdón, voy a borrar acá. Esto no tiene sentido si esto no es un límite. Entonces acá tenemos el límite cuando delta de x tiende a ser 0. Ahora sí, esto vendrá a ser la función derivada. Al destruir el paréntesis van a cambiar los dos signos, entonces lo voy a quitar acá. Este signo va a quedar negativo porque pues el paréntesis afecta a los dos signos, y acá va a quedar la expresión de esa manera. Fíjense ustedes que esta expresión con esta expresión se pueden simplificar, y lo mismo sucede esta con esta otra, y me quedaron simplemente, antes apareció 4 términos, entonces me quedan los términos que tenemos ahí. Vamos a ver qué fue lo que quedó. Entonces decimos que la derivada de la función debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión. Vamos a ver qué fue lo que nos quedó. Vamos a colocar la línea de fracción y acá tenemos 3x al cuadrado delta de x. Nos quedó esta expresión. Ahora más 3 veces x delta de x al cuadrado. Esta expresión también nos quedó,
más delta de x al cubo. Y acá tenemos otra, mírenla acá, más 2 delta de x. Fíjense ustedes que hemos escrito los 4 términos que nos han quedado. Ahora esta expresión debe estar sobre delta de x. Si ustedes son observadores, podemos factorizar delta de x en el numerador. Entonces hagámoslo. Acá tenemos el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de delta de x factor de. Entonces si factorizamos delta de x, pues acá nos debe quedar 3x al cuadrado más. Si factorizamos delta de x, acá nos debe quedar 3x delta de x, claro, porque acá está delta de x cuadrado, y al factorizar delta de x, pues acá dentro debe quedar delta de x. Cuando digo dentro, me refiero dentro del paréntesis más delta de x al cuadrado. Acá teníamos delta de x a la 3, pero al factorizar delta de x, pues acá debe quedar con un grado menos, delta de x al cuadrado más 2. Si factorizamos delta de x, pues acá únicamente me queda 2. Y esta expresión se encuentra sobre delta de x, que es el incremento de la variable. Fíjense ustedes que se puede simplificar este término con este otro. Y vamos a ver qué fue lo que nos quedó antes de aplicar el límite, ya que el límite me está representando pues la derivada. Cuando apliquemos el límite vamos a encontrar la razón de cambio de la función con respecto a su variable llamada derivada. En este caso nos queda lo siguiente. Nos quedaría 3x al cuadrado más 3x delta de x más delta de x al cuadrado más 2. Entonces fíjense ustedes que si aplicamos el límite, entonces voy a colocar acá un igual porque vamos a aplicar el límite, esta cantidad pues se va a hacer 0 porque el límite delta de x es 0, y esta cantidad también se va a hacer 0 porque el límite delta de x va a ser 0. Entonces tendríamos que el límite cuando delta de x tiende a ser 0 simplemente va a ser igual a 3x al cuadrado más 2. Y esto que tenemos es la derivada. Entonces simplemente decimos que la derivada, vamos a colocar acá el símbolo, f' de x debe ser igual simplemente a 3x al cuadrado más 2. Ese es el resultado de la derivada de la función que nosotros tenemos acá. O sea que si la función originalmente es x a la 3 más 2, su derivada va a ser 3x al cuadrado más 2. Así es como está cambiando la función cuando se producen cambios muy pequeños en la variable. Veamos otro ejemplo. Ahora bien, acá tenemos el ejemplo 2 que plantea lo siguiente. Encuentra la derivada de la función para la función raíz de x. Luego, a continuación, calcule la pendiente de la gráfica de f en el punto 1, 1 y 4, 2. Analice el comportamiento de f, o sea de la función, en el punto 0, 0. Bueno, muy bien, entonces lo primero que se nos pide es hallar la derivada de esta función que tenemos acá. Y posteriormente se nos pide calcular la pendiente en estos puntos de la función. Procedamos. Entonces, para poder calcular la derivada, recordemos su definición. La definición de derivada f' de x se leería así: es el límite cuando el incremento de la variable tiende a ser 0 de la función que se ha llamado función incrementada menos la función original, y toda esta expresión se encuentra delta de x, es decir, sobre el incremento de la variable. Entonces, pues vamos a mirar quién es la función original, que vendría a ser la que tenemos acá, y esta sería la función incrementada. Entonces vamos a escribir la función que se va a llamar función original, que en este caso vendría a ser la raíz de x. Ahora pues vamos a calcular la función incrementada, es decir, la función f de x más delta de x. Es decir, x va a tener un pequeño aumento, que es lo que vamos a llamar delta de x.
En este caso nos quedaría la expresión x más delta de x escrita de esta manera. Y bueno, pues no hay nada que se pueda simplificar acá, entonces vamos a aplicar la definición de derivada. Por tanto, la derivada de la función f de x, que se lee f' de x, que viene a ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0, de la expresión función incrementada, que sería toda esta, que sería x más delta de x, menos la función original, que para nuestro caso es delta de x, y toda la expresión nosotros la tenemos sobre delta de x. Perdón, acá es la raíz de x, creo que dije delta de x, ¿no? Sobre delta de x. Bueno, entonces esto debe ser lo siguiente. Acá, para poder realizar esta expresión, vamos a buscar el conjugado de la expresión que está acá como numerador. ¿Qué es el conjugado? Pues recordemos lo siguiente. Si nosotros tenemos la expresión a al cuadrado menos b al cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado, esto se llama diferencia de cuadrados y se puede expresar como una multiplicación, es decir, se puede convertir en factores, y el proceso se llama factorización. Simplemente sacamos raíz a la primera cantidad, que en este caso es a, y sacamos raíz a la segunda cantidad, que en este caso es b, raíz cuadrada, por supuesto, y vamos a sumar las raíces, en este caso a más b en un paréntesis, multiplicado por la resta de las raíces, a menos b. Entonces decimos que el conjugado de a más b es a menos b, porque nos permite completar este producto, que a su vez debe ser igual a la diferencia de cuadrados. Entonces esta expresión, vuelvo y repito, es el conjugado de esta, y viceversa. ¿Cómo así viceversa? Esta expresión es el conjugado de esta otra, que nos permite completar la expresión para poderla expresar como una diferencia de cuadrados. Hacer el proceso, como decirlo, de aquí para allá, es lo que nosotros llamamos un producto notable. Al desarrollar la multiplicación, pues la expresión que nos debe quedar es la expresión que tenemos acá. Pero si el producto notable venimos acá a la multiplicación, que quede como factores, pues lo llamamos precisamente de esa manera, factorización. Entonces el conjugado es completar las dos expresiones que tenemos acá para poder elevarlas al cuadrado como una diferencia. Ahora vamos a contextualizar esa situación a nuestro problema. Vamos a buscar el conjugado de esta expresión, y según lo que les acabo de explicar, el conjugado es esa misma, solo con el signo diferente. Si acá tengo menos, entonces decimos que el conjugado debe ser esta expresión, pero con signo más. Entonces esto debe quedar la raíz de x más delta de x más, ese va a ser el conjugado, la raíz de x. Pero fíjense que si yo multiplico el numerador por esa expresión, pues también el denominador lo debo multiplicar por la misma expresión para que la expresión no se altere. O sea que en el denominador debo tener x más delta de x más la raíz de x. Y bueno, vamos a colocar acá esto como una fracción. Es decir, se está realizando la multiplicación. Venga, borramos a. No se activó el borrador, lo borramos acá. Acá vamos a borrar un pedacito. Y lo que va a hacer es multiplicar por la expresión que tenemos acá. Ahora, esta expresión es lo mismo que multiplicar por 1, ¿no? Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Se podría simplificar y es una multiplicación por 1. Pero se gana algo. Observen lo que se va a obtener. Venga, corremos un poco la expresión hacia abajo de la definición de derivada, y tendríamos que la derivada en este caso pues debe ser el límite cuando el incremento de la variable tiende a ser 0 de la siguiente expresión. Entonces ya hemos completado acá la suma y la resta de dos cantidades a más b y a menos b, pero eso se puede expresar de esta manera: la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Entonces procedemos a aplicar ese producto notable. Entonces, según lo que tenemos, daría la primera cantidad al cuadrado, que en este caso pues la primera cantidad es esta, fíjense ustedes, y al ser elevada al cuadrado pues simplemente desaparece la raíz. Esa es la bondad de aplicar
este procedimiento, este artificio matemático. Entonces quedaría esta cantidad elevada al cuadrado. Y al elevarla al cuadrado, pues simplemente desaparece la raíz, quedando x más delta de x. Menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Y nuestra segunda cantidad es esta, la raíz de x. Pero nuevamente, si aplicamos elevar esta cantidad al cuadrado, pues la raíz simplemente va a desaparecer. Por lo tanto, esto sería menos x. Y en el denominador, pues nosotros tenemos que esto es delta de x factor de la expresión que tenemos acá, claro, porque al multiplicar se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí, quedando la raíz de x más delta de x más la raíz de x, y cerramos acá paréntesis. Piensen ustedes que si destruimos el paréntesis en el numerador, vamos a retirarlo de esta manera, pues x con menos x pues se van a desaparecer, se eliminan mutuamente. Y fíjense que podemos, al hacer desaparecer x, se puede simplificar este delta, venga, lo hacemos con un color diferente, delta de x con este otro delta de x, quedando solamente 1. Delta de x sobre delta de x es lo mismo que tener 1. Por lo tanto, la expresión debe quedar de la siguiente manera. La derivada debe ser el límite cuando el incremento de la variable tiende a ser 0 de 1, el 1 que queda al simplificar los dos delta de x, y en el denominador pues va a quedar la expresión que tenemos acá. Entonces esto sería la raíz de x más delta de x más la raíz de x. Así quedaría la expresión simplificada. Y apliquemos acá el límite. Si nosotros aplicamos el límite, bueno, por protocolo lo voy a escribir nuevamente. Límite cuando delta de x tiende a ser 0. ¿De quién? De la expresión 1 sobre todo lo que nosotros tenemos acá, que sería la raíz de x más delta de x más la raíz de x. Entonces decía que si nosotros aplicamos límite, esto va a desaparecer, es 0. Como estoy aplicando límite, pues en este caso voy a colocar el igual acá. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Venga, lo colocamos acá al frente. Entonces nos queda 1 sobre la raíz de x, porque pues el delta de x desapareció, entonces me debe quedar la raíz de x sumado con la siguiente expresión, que vendría a ser esta, que sería la raíz de x. Y esto debe ser igual a lo siguiente. 1 sobre, si yo tengo la raíz de x sumada con la raíz de x, ¿cuántas veces tengo la raíz de x? Muy bien, 2 veces la raíz de x. Y esto que tenemos acá representa la derivada, o sea, f' de x, que representa la derivada, debe ser 1 sobre 2 veces la raíz de x. Esa es la derivada de la expresión. Entonces hemos calculado ya la derivada. Fíjense en el proceso que se ha hecho para poder determinar dicha derivada. Ahora se nos pide calcule la pendiente de la gráfica de f en el punto 1, 1. Bueno, como es una gráfica, vamos a mirar cuál es la gráfica de dicha función. Vamos a ir acá. Y acá tenemos la gráfica de dicha función. La función que tenemos graficada acá en pantalla es f de x igual a la raíz de x. Esa es la gráfica de dicha función. Vamos a llevarla a nuestro espacio de trabajo. Y acá la voy a colocar al ladito. Entonces acá tenemos la gráfica de la función f de x igual a la raíz de x. Fíjense cómo es. Bueno, toma solamente valores positivos porque los valores negativos no pueden ser. Recuerden ustedes el concepto de dominio y rango de una función. La función es creciente. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, el punto 1, 1. Nos están preguntando por el punto que está pasando acá. ¿Cuál es la pendiente? Entonces procedemos a hallar la pendiente en el punto 1, 1. Entonces, vamos a colocarla acá debajito, tal vez con este color. Entonces vamos a escribir así: para hallar la pendiente m en el punto 1, 1.
Bueno, entonces resulta que la derivada que nosotros tenemos acá es precisamente la pendiente de la gráfica en ese punto. O dicho de otra manera, es la pendiente de la línea tangente en dicho punto. Eso lo explico en el video inmediatamente anterior a este. En ese video se explica que la derivada es precisamente la pendiente de la línea tangente. Acá tenemos la pendiente de la línea tangente y se representa de esta manera. Entonces la pendiente de la línea tangente viene dada por esta expresión en cualquiera de los puntos que tenemos acá. Entonces decimos que la pendiente de la línea tangente es precisamente la derivada de dicha función. Pero en ese punto específico, ¿no es cierto? Que en este caso es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Ahora, este es el valor de x y este corresponde al valor de y. Entonces simplemente reemplazamos el valor de x para poder hallar la pendiente de la gráfica en dicho punto. Entonces la pendiente de la línea tangente debe ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de 1, que en este caso debe ser igual a 1/2, porque la raíz de 1 es 1 y 2 por 1 daría 2. O sea que la pendiente en dicho punto es 1/2. En este caso la pendiente de la línea que pasa justamente por ese punto es 1/2. Veámoslo a través de la gráfica. Entonces vamos a representar la recta. Mírenla ahí. Esa es la recta cuya pendiente es 1/2 y que pasa por el punto que hemos determinado. Es este, el punto por el cual pasa. ¿Listo? Esa es la pendiente de la línea tangente en ese punto y vamos a llevarla a nuestro sitio de trabajo. Hemos hallado la pendiente de esta línea. Voy a colocarla justamente acá debajito. O sea, este 1/2 representa la pendiente que nosotros tenemos acá. Y fíjense que se puede observar fácilmente la pendiente. Recuerden que la pendiente, matemáticamente hablando, es el cambio en y sobre la forma como cambia x. ¿Listo? Si nosotros miramos el cambio en y, que es el numerador, ahí, por ejemplo, mírenlo de este punto a este punto, si ustedes son observadores. Fíjense que el cambio en y fue 1 unidad por cada 2 unidades que se desplaza en x, y esto es lo que se denomina pendiente. Entonces, de seguro en cursos anteriores les han representado la pendiente de una línea como un triangulito que se encuentra debajo de la recta. En este caso, pues la pendiente coincide con lo que acabo de decir. El cambio en y es 1 unidad y el cambio en x corresponde a 2 unidades. Entonces es correcto, y esta recta que tenemos acá toca a la gráfica en este único punto. ¿Listo? Solamente la toca en ese punto. Ustedes dirán, pero acá también la está tocando. No, si nosotros hiciéramos un zoom a la gráfica, veremos que solamente toca la gráfica en este punto. Y lo podemos intentar. Entonces queremos hacer un zoom en este punto. Fíjense, ahí es donde está tocando a la gráfica, únicamente en el punto que nosotros tenemos ahí, al hacer zoom. Listo, hemos hallado la pendiente de la línea o la pendiente de la gráfica en ese punto, y la pendiente corresponde a 1/2. Pero hay otra pregunta: hallar la pendiente también en el punto 4,2. Entonces, ¿cómo sería la pendiente en el punto 4,2? Entonces vamos a escribir algo muy similar a lo que tenemos acá para mantener orden. Entonces, para hallar la pendiente, que se representa con la letra M, en el punto 4,2, ¿qué se hace? Entonces simplemente tomamos la pendiente, que ya sabemos que la pendiente de la línea tangente es 1 sobre 2 veces la raíz de x, que es el resultado de la derivada, ¿no? Y ahora pues ya sabemos que este número corresponde a x y por supuesto este otro corresponde a y. Entonces si x es 4, entonces decimos que la pendiente de la línea tangente debe ser igual a 1 factor en el denominador, que haya 2 factor de la raíz de 4. La raíz de 4 es 2, o sea que esto daría 1 sobre 2 multiplicado por 2, que esto sería un cuarto. Eso quiere decir que en el punto 4,2, 4 en x, mirando por acá, 2 en y, casi no se nota el punto acá, pues la pendiente en ese punto de la gráfica es
un cuarto, así como la pendiente de la recta en este punto o la pendiente de la gráfica fue un medio. Veámoslo gráficamente. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a colocar ese punto, el punto 4,2. Mírenlo acá, 4 en X, 2 en Y, precisamente. Y ahora vamos a colocar la recta que pasa por ese punto. La recta que pasa por ese punto es esta. Vamos a quitar momentáneamente esta y este punto que son como distractores. Entonces fíjense, ahora ustedes, vamos a colocar así la gráfica, miren el punto 4,2 y en este caso tenemos la pendiente. Pues vamos a colocar la gráfica anterior, mírenla ahí, con su punto. Tal vez coloquemos las dos. Entonces fíjense que las pendientes van cambiando. Esta pendiente es mucho más paradita porque la pendiente es un medio y la pendiente de esta recta en este caso es un cuarto. ¿Listo? Fíjense ustedes que por cada 4 unidades que me muevo en X, avanzo una unidad hacia arriba. Contémosla, no sé si lo notan. Acá tengo una unidad, acá 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Y una unidad hacia arriba. Si lo observan, entonces este es precisamente el valor de la pendiente y la otra pendiente es 2 unidades hacia la derecha, 1 unidad hacia arriba. La pendiente es un medio. Entonces ahí tenemos las dos, pero voy a quitar esta temporalmente y voy a llevar a nuestro espacio de trabajo la gráfica que obtuvimos con la recta y la curva. Vamos a colocarla acá. Está por acá arribita, ya me he extendido mucho en este documento. Voy a arrastrar y la voy a dejar acá abajito. ¿Listo? Como ustedes saben, yo comparto el PDF con ustedes. Entonces acá tenemos precisamente la función. Y podemos mirar también su pendiente como lo hice con el caso anterior. Entonces, como les decía, nos movemos 4 unidades y una unidad hacia arriba. 4 unidades a lo largo de X y una unidad a lo largo de Y. Esa es la pendiente. Y bueno, ya hemos analizado pues lo que se nos ha solicitado. Vamos a ver si hay algo más en este ejercicio. Dice hallar la gráfica, bueno, en el punto 1,1 y 4,2, la pendiente de la gráfica, y analiza el comportamiento en el punto 0,0. Entonces, ¿qué pasa en el punto 0,0? En este caso, en el punto 0,0, pues la recta tangente debe ser una recta de este tipo, completamente vertical. Si lo ven, si la pendiente es completamente vertical, pues decimos que esto es infinito, la pendiente es infinita. Entonces, si la recta es completamente vertical, la pendiente es infinita. Y si nosotros intentáramos hacer la sustitución del valor de X acá, pues fíjense que esto sería 0. ¿Sí? Esto sería 1 sobre 0. Y en realidad no está determinado. O sea, simplemente decimos no existe la pendiente en ese punto, en el punto 0,0. Bueno, muy bien, acá tenemos un segundo ejemplo de cómo es que funciona el concepto de derivada, que hasta el momento pues calcular la derivada es un poquito largo, no es difícil sino largo. Acá hicimos 1, 2, 3, 4, 5 pasos para llegar a la derivada. Veamos un último ejemplo aplicando este concepto de límite y luego les explicaré las reglas de derivación. Ejemplo 3. Encuentra la derivada de la función y igual a 2 sobre t respecto a t. Entonces en este caso pues tenemos una función f de t, no es f de x sino f de t, definida como 2 sobre t. ¿Listo? De esta manera. Y se nos está pidiendo hallar la derivada, entonces se nos pide determinar cuánto vale la derivada de la función f de t con respecto a t. Recuerden que así también se puede simbolizar la derivada. Y recordemos cómo se determina la derivada. Entonces la derivada de la función, en este caso la función con respecto a t, con respecto a su variable, en este caso sería el límite cuando delta de t, en este caso, tiende a ser 0, de la función incrementada, o sea, f de t más delta de t, menos la función original, que sería f de t, y todo sobre el incremento de la variable, que en este caso el incremento de la variable, pues debe ser t, o sea que el incremento sería delta de t.
Así quedaría definida la derivada. Entonces procedamos a determinar cuál sería la derivada. Entonces, como hemos hecho en los dos ejemplos anteriores, colocamos pues la función original. Esta va a ser nuestra función original, y ahora vamos a colocar la función con un pequeño incremento de la variable. O sea, en este caso debe ser 2 sobre t más delta de t. Función original y función incrementada. Y ahora procedemos a aplicar la definición de derivada. Entonces decimos que si queremos hallar la derivada de la función con respecto a su variable, que en este caso es t, pues debe ser el límite cuando delta de t tiende a tomar el valor de 0 de la función incrementada, pero para nuestro caso la función incrementada es esta. Aquí esto es 2 sobre t más delta de t menos la función original, que en este caso sería menos 2 veces 2 sobre t. Y esta expresión que nosotros tenemos justamente acá, la trazamos la línea un poquito más abajo, de esa manera, debe estar sobre el incremento de la variable, que en este caso la variable es t, o sea, sobre el incremento de esa variable, es decir, delta de t. Quedaría así, de esta manera, escrito el límite. Por lo tanto, la derivada debe ser igual. Fíjense que acá arriba tenemos una resta, entonces procedemos a restar. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos a sobre b menos c sobre d, entonces multiplicamos los denominadores entre sí para tener un común denominador. Luego multiplicamos estos dos elementos, a multiplicado por d, y le restamos la multiplicación de estos dos elementos. Quedaría así la la resta de a sobre b menos c sobre d. Quedaría escrita de esa manera. Ahora contextualizamos al problema que nosotros tenemos, que es precisamente calcular la derivada. Entonces esto sería el límite cuando delta de t tiende a ser 0, y en el numerador de la fracción tenemos lo siguiente: t factor de t más delta de t. Es decir, multiplicamos estos dos pues para tener un común denominador, y esto se encuentra sobre la multiplicación de estos dos elementos, que sería 2t, menos la multiplicación de estos dos elementos, que sería 2 factor de t más delta de t. ¿Listo? Y en el denominador seguimos teniendo delta de t. Así llevamos nuestra expresión. Pero si ustedes son observadores, podemos acá multiplicar este 2 por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Este multiplica este, y este además multiplica este otro. Entonces procedemos a realizar esa multiplicación. Entonces esto debe ser igual al límite cuando delta de t tiende a ser 0, y en el numerador vamos a colocar acá la línea de fracción, acá va otra fracción. Quedaría de la siguiente manera: al multiplicar este con este nos daría menos 2t, ¿no es cierto? Piensen en eso. Con este 2t se puede simplificar, y al multiplicar este con este me quedaría menos 2 delta de t. Es lo único que quedaría. Repito, este, al hacer la multiplicación de estos dos, daría menos 2t, con 2t daría 0. Pero este menos 2 también se tiene que multiplicar con esta otra expresión. O sea que me quedaría menos 2 delta de t. En el numerador, menos 2 delta de t. Y en el denominador, pues tenemos la misma expresión. T factor de t más delta de t. Y acá pues sigue siendo lo mismo, delta de t. A este le vamos a colocar un denominador, y el denominador es 1. Y hacemos lo que nos enseñaron en cursos anteriores. Producto de extremos. Venga, tratamos de representarlo así. Si lo recuerdan, que es precisamente la división de una fracción entre otra fracción, y producto de medios. Entonces procedemos a hacer esas multiplicaciones. Venga, las arreglamos un poquito para que se exprese que es la multiplicación de esos dos. Entonces se realiza la multiplicación, y esto quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que esto debe ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0
de la multiplicación de estos. O sea, al multiplicar esta expresión por 1, pues sigue siendo esta misma expresión. O sea que nos quedaría menos 2 delta de t. Y esta expresión se encuentra sobre, y ahora multiplicamos estos dos elementos, que sería delta de t multiplicado por t y a su vez multiplicado por t más delta de t. ¿Listo? Acá hemos multiplicado este elemento con este que tenemos en la parte superior. Fíjense ustedes que cuando se desarrolla esa multiplicación, este elemento con este elemento se puede simplificar, ya que está multiplicando y dividiendo. Entonces la expresión nos debe quedar de la siguiente manera. El límite cuando delta de x, pero esto es delta de t, yo creo que ya se dieron cuenta que acá había escrito mal, esto debe ser delta de t, y acá no es delta de x, sino delta de t, tiende a ser 0, de menos 2, quedaría menos 2 en el numerador, porque se ha simplificado, y en el denominador quedaría t factor de t más delta de t. Ahora, si aplicamos el límite, entonces esto debe ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0. Acá en esta línea vamos a aplicar el límite y vamos a ver qué fue lo que nos quedó. Entonces decimos que esto es igual a t factor de t más delta de t. Pero acá, como les había dicho, aplicamos el límite. Entonces esto tiende a tomar el valor de 0. O sea que ¿qué nos tiende a quedar? Pues no debe quedar menos 2 sobre t al ser multiplicado por t, porque nos quedaría la multiplicación de estos dos elementos, daría como resultado t al cuadrado. O dicho de otra manera, el límite, perdón, la derivada de la función f de t con respecto a la variable, que en este caso es t, debe ser igual a menos 2 sobre t elevado al cuadrado. Esta vendría a ser la derivada de la función, que es lo que nos está pidiendo el autor del problema. Determine la derivada de la función, pero vamos a colocar un poquito más de color. Determine la pendiente en el punto, por ejemplo, 1,2, que ese punto existe. Entonces vamos a colocarlo tal vez con otro color por acá. Determinar la pendiente de la gráfica en el punto 1,2. Listo, determinar la pendiente en ese punto. Entonces lo primero que vamos a hacer es la gráfica. Entonces vamos a GeoGebra, acá fue donde tomé el problema. Vamos a GeoGebra, venimos por acá. Y acá tenemos GeoGebra. Miren la función f de t igual a 2 sobre t. Entonces acá tenemos la gráfica de dicha función. Y el punto que les estoy pidiendo que calculemos la pendiente es precisamente este punto que tenemos acá. Entonces vamos a tomarle un pantallazo y la llevamos a nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces voy a tomar así un pantallazo y lo llevamos acá. Entonces acá colocamos la gráfica de la función y deseamos calcular la pendiente en este punto, ¿no? Debo resaltar en esta gráfica que esta gráfica no es continua, ¿no es cierto? Entonces fíjense en realidad cómo es la gráfica, ¿no? Miren la gráfica que nosotros tenemos de dicha función. Y este es el punto que deseamos calcular la pendiente. Entonces acá debemos tener una recta que es negativa. Bueno, vamos a calcular la pendiente negativa, no la recta. Vamos a calcular la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Entonces, para hallar, vamos a escribir así, para hallar la pendiente, ¿cómo representa la pendiente? Con la letra M en el punto 1,2. Entonces, ya sabemos que la derivada es la pendiente. En este caso, ¿qué fue la derivada? Pues la derivada de la función, perdón, la escribo nuevamente. La función es en función de t. De t, pues es igual a menos 2 sobre, eso no se ve bien, ese menos 2, ahora sí, menos 2 sobre t al cuadrado. Entonces decimos
que la pendiente de la tangente en dicho punto debe ser la siguiente. Recuerden que este vendría a ser la variable t y este vendría a ser y. Entonces en este caso t vale 1, o sea que en este caso sería menos 2 sobre 1 elevado al cuadrado. Perdón que se me fue doble signo, ahora sí, menos 2 sobre 1 elevado al cuadrado, porque en este caso t vale 1, este es el valor de la función, este es el valor de la variable, que en este caso es t, y esto nos daría menos 2. Menos 2 sobre 1, que es 1 al cuadrado, sería 1, y menos 2 sobre 1 sería la pendiente de la línea tangente, es decir, menos 2. ¿Listo? Entonces ese debe ser la pendiente de la línea tangente. Ahora, pues si graficamos esa línea que pasa por ese punto, veamos cómo nos queda. Vamos a graficar la línea y acá lo tenemos, mírenlo. Entonces la pendiente es 2. Por cada unidad que se mueva en X son 2 unidades en Y, pero en forma negativa. Y ahí se puede observar, la pendiente es menos 2. Vamos a tomarle un pantallazo y así yo puedo escribir. Vamos a colocarlo en nuestro espacio de trabajo. Debe estar por acá arribita, la gráfica ya con la pendiente. Entonces vamos a moverla. Y acá justamente la tenemos. Listo, entonces como decía, esta pendiente es negativa. Fíjense ustedes que por cada 2 unidades que bajo en Y, ya lo resaltamos en color rojo, por cada 2 unidades que me muevo en Y, en este caso negativas, avanzo una unidad en X. Fíjense que esa es la pendiente. En este caso la pendiente es menos 2 y pasa por el punto en mención, el punto 1,2. Entonces, pues, aparte de lo que se nos pedía en el ejercicio, que es simplemente calcular la derivada, realizamos algo más. Determinamos cuál es la pendiente de la gráfica en el punto 1,2 y la pendiente de la gráfica en el punto 1,2 es menos 2. Bueno, ya en el siguiente video vamos a ver las reglas de derivación que nos va a permitir agilizar este proceso que tenemos acá para el cálculo de la derivada. Entonces espero que esto les haya servido para hacer una correcta interpretación de la derivada cuando manejamos gráficas. Para finalizar, les voy a dejar los siguientes ejercicios. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto indicado. En este caso es 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 4 y en este caso es 2, 8. Utilice GeoGebra para realizar la gráfica y su recta tangente en dicho punto. Entonces es básicamente realizar lo mismo que hicimos en el video del día de hoy. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao.